Oye, lo primero, como tuvimos un receso, es contarles que así quedaría la planificación del curso, va a quedar bien comprimida, como ustedes pueden ver ahí. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que las últimas 3 semanas lo dediquemos solo a evaluaciones, a objeto de que alcancemos a cerrar en los plazos que la universidad tiene para cerrar el semestre. Entonces, tenemos que la primera prueba sería el 11 de agosto. Hay que considerar que aquí hay una semana libre de docencia que vi que se mantenía, por lo tanto ahí va a haber ese espacio, y yo les estaría haciendo esta clase del 21 de julio, que es de gestión del desempeño, una clase más el 28, y de ahí solo serían evaluaciones. Yo no les voy a hacer más clases. ¿Ya? Y fíjense que igual dentro de todo, si ustedes miraron el cronograma inicial, nosotros llegamos hasta compensaciones, comprimimos algunas cosas para poder alcanzar el objetivo de pasar toda la materia, así que tenemos pasando revista completa el curso, pero claro, las últimas 3 semanas, en vez de tener como algún grado de alternancia entre clases y evaluaciones, van a ser solo de evaluaciones, y con esas ponderaciones en las fechas que están ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta o no? ¿De eso les queda claro? ¿Les parece? ¿Les complica? ¿Qué dicen? Profe, ¿podría hacerle un poquito de zoom para leer cómo viene Claro, el...? claro. ¿Se ve mejor ahí? Sí, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En el caso, porque todas estas evaluaciones las va a subir a la plataforma, ¿cierto? Sí. Ya. Y en caso de que tengamos alguna pregunta respecto, no sé, a qué va enfocado alguna pregunta, se la hacemos llegar por correo. Por correo, por correo. Ya, gracias. Voy a tratar de esos días de estar como más pendiente del correo de la universidad. Así concluiríamos. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Gracias, Catalina. Profe, la cantidad de tiempo estimado para cada prueba, ¿cuánto sería? Siempre harto, digo yo. Ah, ya. Aproximadamente como 2 horas, un poquito más de 2 horas. Pienso Mm. que en el primer control que eran como 2 horas y media, ¿no? Si la memoria no me falla. Bueno, eso. Sí, profe. Sí, ya. Tampoco las pruebas, las PEP son más largas, el control es rápido, lo van a hacer en 20 minutos. Profe, entonces con esto, esta planificación nos quedaría esta y dos clases más. Una clase más, Una clase más. sí. Ah, ya. Ah, sí, en agosto. Claro, no, pues si ahora hay las evaluaciones, no tiene ningún sentido que yo lo sobrecargue con clases aparte. Ok, profe. Profe, Dígame. en este caso, ¿ahora los controles y las PEP van a ser todas de desarrollo o habrá alguna con alternativa, algo así? Mira, la primera PEP es de desarrollo. ¿Ya? Voy a tratar de tenerle los resultados, obviamente, antes de la segunda PEP, con algún grado de anticipación. El segundo control, lo más probable es que sea de alternativa. Y la segunda prueba, yo creo que va a mezclar las dos cosas. ¿Alguien más? Profe, o sea, entonces el segundo control sea de alternativa, porque, claro, tomando en cuenta que el primer control era de desarrollo también. Sí, O sea, sí, va a ser de alternativa. me queda esa duda. Sí, va a ser de alternativa el segundo control. Ok. Profesor, Dígame. no sé si podemos como establecer como un mínimo para la realización de estas evaluaciones, porque igual ahí yo he visto que ya en otras cátedras que están como también fijando pruebas para esas fechas y para poder realizarla como de buena manera y no apurado, por ¿Y decir qué así. decir con un mínimo? Porque igual, acorde a lo que había dicho recién, que nos íbamos como a demorar poquito y lo que igual se entiende, pero para, no sé, que nos dé quizá un tiempo bueno para poder realizar las pruebas. Paul, acá yo les decía que 2 horas y media. No sé, ¿alguien que piensa que es poco tiempo o no sé? Háganme. Sí,
No sé si se me ocurre quizás como en el día o no sé, que igual qué opinan los demás compañeros. Si alguien quiere opinar. Yo creo Sí, que por temas de tiempo y, o sea, más que todo de conexión que pueden tener algunos fallos que se pueden mostrar, sería razonable. pero ahí, profe, va a ser igual que, que el primer control, que estuvo, creo que de cierta a cierta hora disponible, pero cuando entrábamos eran 2 horas y media, Sí, como así es. para, ya, Así funciona. Así, ya, eso también es. Ustedes eligen porque cuál, así, eso, decidimos el horario en que la claro, podemos realizar. lo deciden Sí, y eso está bien, yo creo. Sí, igual creo que podría ser un poco más de tiempo, como lo que decía Paul, porque en la evaluación anterior igual me quedé un poquito como justa dentro del tiempo y también tuvo unos inconvenientes, se me cortó la luz y no sé, siento que igual 2 horas y media es muy poco. ya podríamos subirlo a 3 horas. Qué harto, ¿ah? Sí, o sea, considerando si usted dice que ¿cómo se llama? La exigencia no es tanta, eh, 3 horas yo creo que estaría bien. Son preguntas de desarrollo, no son que lo hacen ir a investigar algo muy difícil. Si prestó atención en clase, lee los libros previos, obvio que gana tiempo. Eso es evidente. Si no hizo eso Profe, en clase y no leyó los libros previamente, obvio que va a perder tiempo buscando dónde están las cosas. Y eso es la parte de usted. Fernanda, ¿cierto? Sí, yo. Respecto a cómo estaba la rúbrica, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, salía de rango del 1 al 6 y no era como del 1 al 7 la nota que se tenía, entonces No es era del 1 al como, 7. Ustedes tienen que agregarle el punto a la nota que tienen en Moodle. ah, ya, No, si es ya. del 1 al 7 y tiene un punto base, ¿ya? Ya. Eso. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Profe, igual, no sé, siendo sincera, así como que igual, o sea, no recuerdo cuánto tiempo dio usted, pero yo me acuerdo que igual me demoré en hacerla, harto, Es que era largo el control. como 2 horas. ¿Ah? Sí, era largo el control, no era corto. Es cierto eso. Por eso ahora, en base a lo que ustedes plantean, estamos definiendo dar media hora más, o sea, pasaríamos de 2 horas y media a 3 horas. Para las PEP. El otro control de alternativa, así que ahí el tiempo va a ser un poco menor. Porque lógicamente es distinto desarrollar una respuesta a marcar si algo a elegir, ¿cierto? Eso, estimados. ¿Alguien más o no? ¿No? Ahí estaríamos, entonces estaríamos todos de acuerdo, o lo que me da la impresión que hay un acuerdo mayoritario por, bueno, que se desarrolle en esta fecha. Acuérdense que yo le daría una clase más, que sería de compensaciones, y los tiempos van a ser 3 horas, la modalidad de cada una de las evaluaciones va a estar disponible durante todo el día, y ustedes una vez que eligen desarrollarla o seleccionan su bloque horario, ahí empieza a contabilizar el tiempo de las 3 horas. ¿Ya? Eso sería como el resumen, ¿cierto? De lo que conversamos. ¿Nada más? Ya. Ok. Volvamos a lo nuestro. Ah, me quedó el Zoom. Entonces estábamos en el tema de gestión del desempeño. Lleguemos... Profe, Dígame. una cosa. Antonia. ¿Habrá más lecturas asociadas para poder realizar las pruebas? Sí, se las voy a dejar enviadas hoy día. Buen punto. Ya, eso era. Sí, Gracias. las voy a dejar hoy día arriba en la intranet y les voy a decir esto es lo que hay que leer. Sí, se los voy a decir ahora. Máximo mañana, en caso de que hoy día no pudiera, pues tengo que irme a otro lado después. Máximo mañana. ¿Ya? Pero va a estar, va a estar. Bueno, dijimos de la evaluación del desempeño. Ahí estamos cerrados, ¿cierto? En el tema de evaluaciones. ¿Nadie más? Ya. Dijimos que
habíamos hecho un par de distinciones que yo creo que son significativas respecto a lo que significa la evaluación del desempeño. Lo primero que dijimos es que es distinta la evaluación del desempeño a la gestión del desempeño. Estoy haciendo un breve refresco de memoria, pensando que han pasado 2 semanas y que este tema no lo desarrollé completo, sino que solamente alcancé a enunciarlo. Entonces dijimos que una cosa es la evaluación y otra es la gestión. ¿Y cuál era la diferencia principal entre las dos? Es que la evaluación corresponde en general al momento formal en donde nosotros revisamos el desempeño de una persona. Y la gestión, estamos hablando de una globalidad, de algo más integrado y que va ocurriendo permanentemente en el tiempo. Como es lógico de pensar, nosotros estamos permanentemente gestionando el desempeño de las personas. Y eso no obedece a una formalidad, sino que obedece a la propia dinámica que tienen las organizaciones. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces, como administradores, de gestionar el desempeño de una manera continua, ¿cierto? De una manera permanente. Y después vimos esta frase, ¿cierto? Que es como una frase, por así decirlo, bien light, de que uno de cada 8 gerentes preferirá al dentista que realiza una evaluación del desempeño. Y ahí empezamos a entrar, diría yo, a uno de los problemas que tiene este sistema, que es cómo nosotros somos capaces de obtener información veraz respecto al desempeño de las personas. Y vimos que pasaba algo bien particular, que nosotros, y este era un juicio que yo hacía, y que lo sostengo, no estamos entrenados o no estamos preparados de manera adecuada para establecer conversaciones de desempeño. Y lamentablemente, y sigo en el plano de los juicios personales, también tengo la sensación o la impresión de que la educación poco nos ayuda en eso. No sé si ustedes recuerdan, yo lo revisé el último pedacito de la clase para ver dónde quedamos, de que yo les ejemplificaba con cuántos de ustedes habían sido preparados para exponer en público. Y ahí uno se da cuenta que la gran mayoría de la gente no lo tiene, y la paradoja es que todos lo necesitan. Bueno, en este tema de la comunicación también pasa lo mismo. Fíjense que se acentúa con otros problemas. Nuestra educación también está muy focalizada en el rendimiento individual y poco en el rendimiento colectivo. Y como es lógico de pensar, los rendimientos a nivel de organizaciones, de instituciones públicas, son rendimientos colectivos más que individuales. O sea, las empresas que logran mejores resultados o los servicios públicos que están mejor evaluados por las personas, son aquellos que precisamente logran integrar el trabajo y producir un resultado superior al que se obtendría por cada una de las partes. Por lo tanto, también la educación, de cierta manera, nos juega en contra de esto. Fíjense que, no sé si se lo alcancé a mencionar, pero otro punto es que nosotros evaluamos la sinceridad como algo que puede traer cierto nivel de conflictividad. Entonces, en general, las personas rehuimos de los conflictos, rehuimos de conversaciones que sean muy francas o muy abiertas, porque tendemos a pensar que esa franqueza nos puede conducir quizá a una disputa o a encontrarnos de una manera no grata con otra persona. Y le voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes tienen una pareja, ¿cierto? O los que la tienen podrán visualizarlo. O imaginen pareja, familiar, lo que sea. Y siempre hay algo que a nosotros nos molesta de la pareja. O de un familiar, imagínense su mamá, su papá, siempre hay algo. Pero imagínense una tontera, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, que se levanta tarde, que cuando ocupa algo, por ejemplo, típica pelea, que es como más de pareja, que ocupa algo, come algo y deja las cosas ahí mismo, deja la ropa en el suelo, no sé, hay varias, ¿cierto? Así como típicas conductas que son minúsculas, pero que al cabo de un tiempo terminan generando alguna discusión. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces nosotros, para evitar el conflicto, no le decimos a la persona que nos molesta. O sea, supongamos que la persona, por ejemplo, siempre deja la ropa en el suelo. Se llega del trabajo y se va sacando la ropa y queda toda en el suelo. Y la otra persona, sea el hombre o la mujer, la recoge, la ordena, pero en general nunca le dice nada. ¿Por qué? Porque piensa que decirle puede generar una discusión. Y traten de llevarlo bien a su vida personal, porque es probable que ustedes también hayan enfrentado una situación así, sea de un lado o de otro. O sea, ¿cuál es la situación? Que ustedes se guardan algo
Y finalmente, ¿qué termina pasando cuando uno se guarda? Que ese algo, por más que uno lo guarde, igual sale. Y sale en forma de explosión. O sea, cuando esta persona dejó la ropa, el día que la otra persona que se la recogió o que en el fondo se la corría para el lado, va a llegar un día que esa persona se va a molestar y se lo va a decir. Pero se lo va a decir de una manera desproporcionada a la falta. O sea, decir, pero ¿hasta cuándo deja la ropa en el sol? Y la otra persona que va a recibir eso no lo va a entender. Porque ¿qué va a pensar? Oye, pero si llego haciendo esto 1 año, 6 meses, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué no me lo dijo antes? Es como la primera reacción de la otra persona. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, eso que es tan cotidiano que a ustedes les puede haber pasado desde que ustedes fueron el que se lo guardaron, o también puede haber sido usted el receptor del enojo, algo que te dijo tu mamá. Imagínense cosas así muy simples, que ustedes lo retaron por algo que a ustedes les parece que es como sin importancia. Bueno, en general, cuando eso ocurre, es porque tiene esta lógica, ¿cierto? Que la otra persona se lo guardó. Y llega un momento en que él no se lo puede guardar más y sale con rabia. ¿Por qué este ejemplo? Bueno, porque en la gestión del desempeño, en las organizaciones, pasa lo mismo. Si nosotros no somos capaces de generar cambios de manera oportuna, lo más probable es que primero los cambios no ocurran, y segundo, es que en el futuro enfrentemos algún nivel de conflicto cuando queramos hacer los cambios. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja de lo que les estoy contando? Es que algo relevante para efectos de la gestión del desempeño es que la comunicación primero debe existir, ¿cierto? Tienen que decirse las cosas. Y lo segundo, que aparte de decirse, tiene que hacerse en un momento oportuno. O sea, no sirve esta comunicación en la cual yo me trago algo y después se lo vomito, por decirlo de alguna manera, a la otra persona, porque eso genera solo conflicto, genera confusión. En cambio, cuando yo soy capaz de hacer la comunicación de la manera correcta y de manera oportuna, lo más probable es que logre mejorar el desempeño. Pónganse este mismo ejemplo de la ropa, o el que ustedes pensaron en su caso personal. ¿Qué hubiera pasado si su mamá, su pareja, se lo hubiera dicho al principio? Lo más probable es que usted le hubiera hecho caso. O sea, lo más probable es que ese es un tema que no resiste mucho análisis, son cosas simples. Por lo tanto, uno puede evitar el conflicto de cosas simples cuando en el fondo es capaz de comunicarse de manera oportuna. Entonces, todas esas cosas que uno cuando ve estos sistemas de gestión del desempeño y que tienen detrás de estas frases, tienen harto desarrollo teórico, al final lo que termina pasando es que muchos de estos factores humanos que yo le he comentado entre el fin de la clase anterior y el inicio de esta, terminan, por así decirlo, contaminando el sistema. Cuando digo contaminando, no es que lo echen a perder, sino que afectan, ¿cierto? Influyen. O sea, si un jefe, para ya llevarlo al mundo laboral, no es capaz de decirle a la gente qué es lo que piensa de su desempeño, difícilmente ese jefe va a ser capaz de mejorar los resultados que obtiene ese equipo de trabajo, ¿cierto? Porque las personas, para trabajar, una de las primeras cosas que necesitan saber es para qué estamos trabajando y qué es lo que se espera de lo que hago yo dentro de ese qué es lo que queremos hacer. O sea, yo necesito saber para qué lo hacemos y necesito saber qué es lo que se espera de mi parte, de mi contribución. Entonces, si el jefe no es capaz de dar esa orientación, lo más probable es que nosotros nos encontremos con resultados deficientes. Avanzando con este tema de lo que pasa dentro de las organizaciones, bueno, estos son datos así como medio rosa, pero son interesantes. Lo voy a leer. 2 de cada 10 personas quieren irse de su empresa sin decírselo a su jefe. Es decir, el 20% de las personas está enojada con su jefe, y uno de los motivos de ese enojo es que le gustaría irse de la organización. Ojalá abandonarla y no decirlo, o sea, generarle daño de algo personal, ¿cierto? Decirle, no te dije. 6 de cada 10 empleados habla mal de su empresa. Estos son datos americanos. Hay unos datos chilenos por ahí, pero no los puedo ubicar. Estos son datos americanos. 9 de cada 10 personas no se sienten responsables de los resultados. 1 de cada 10 personas está orgulloso de trabajar en su empresa. Fíjense estos datos, ¿cierto? Yo siempre hago harto hincapié en la relación del jefe con la persona en la relación del jefe con las personas que dependen de él. 40% de los empleados no soporta a su jefe. O sea, en general uno podría decir que hay una mala relación. 30% considera que trabaja para un incompetente.
36% de los trabajadores mandaría a su jefe al psiquiatra. 30% de la rotación voluntaria se explica por huir del jefe. O sea, mucha gente que renuncia a un trabajo y se va a otra parte, en realidad no renuncia a la organización, renuncia porque ya no soporta al jefe. Y 90% de los jefes considera que tiene bajo su cargo a empleados incompetentes. Eso es súper grave, porque yo he escuchado un montón de veces jefes decir frases similares a este: no, es que el equipo no es muy bueno, no me pidan tanto porque con la gente que tengo yo puedo llegar hasta aquí, etc. Y siendo que al final, si uno lo analiza, los resultados que obtiene un equipo o que obtiene un equipo de trabajo son fruto de la gestión de la jefatura. Para mí, en mi juicio personal, es muy difícil disociar la labor de una jefatura con los resultados del equipo de trabajo. O sea, sería raro, sería extraño si uno dijera: no, este equipo trabaja súper mal, pero el jefe es súper bueno. Es como que no calza, ¿cierto? Como que si el jefe es bueno, eso sería reflejar en que los resultados del equipo de trabajo también son buenos. Y fíjense que una de las cosas que yo también le hago harto hincapié durante el curso es que a nosotros nos importan los resultados, no importa la evidencia, no importan aquellas cosas que se pueden medir. Entonces, por lo tanto, muchas veces hay evaluaciones que son subjetivas, y parte de esta temática de la gestión del desempeño tiene que ver precisamente con cómo nosotros somos capaces de medir el desempeño, pero de una manera que sea objetiva y nos conduzca y nos acerque verdaderamente a los datos de la gestión de los distintos equipos de trabajo y de las personas. Por lo tanto, ese es un tema central. Pero fíjense que la organización propiamente tal, enfrenta estos problemas. Enfrenta problemas de que nos cuesta comunicarnos, enfrenta problemas de que a la gente no le gusta la gestión del desempeño precisamente porque no nos gusta comunicarnos. Y existe un clima, en general, uno podría decir, de cierta forma, de malas relaciones laborales. Y naturalmente eso va a afectar a un proceso de gestión del desempeño. Por lo tanto, ahí uno puede empezar a descubrir por qué cuesta tanto obtener buenos sistemas de gestión del desempeño, particularmente en el servicio público, donde cuando veamos los resultados, ustedes se dan cuenta que el sistema en realidad no es tanta la utilidad que presta. Y fíjense que adicionalmente, cuando nosotros hacemos mal esto, la gestión del desempeño, nos puede llevar o nos puede ocasionar tener problemas dentro con las personas. Porque si las personas no lo hacen de manera adecuada, lo más probable es que eso termine en un conflicto interpersonal. Es precisamente lo que la gente quiere evitar, ¿cierto? Entonces alguien podría decir: pero profesor, entonces, ¿para qué lo hacemos? Mejor no lo hagamos. Bueno, fíjense que también es relevante la pregunta. Primero, ahí hay un punto que está del libro que ustedes van a leer, que es Mondi, que dice: permite motivar el mejoramiento del desempeño. Y fíjate que eso, que suena tan obvio, es lo más importante de este sistema. Permite mejorar el desempeño. Y ninguna organización que exista puede negarse a mejorar el desempeño. ¿Por qué? Porque si en el mundo privado una organización se cerrara a mejorar el desempeño, lo más probable es que con el tiempo dejaría de existir. Por lo tanto, gestionar el desempeño nos permite mejorarlo. Y ese es un punto central. ¿Y por qué le estoy haciendo hincapié? Por algo muy sencillo. Si uno ve lo que hay abajo de esta lámina, permite motivar el mejoramiento de desempeño, dice tomar decisiones justas y válidas, justificar desvinculaciones, etcétera, que son medidas que yo calificaría de corte administrativo. No digo que sea contrapuesto, pero existen dos objetivos posibles dentro de un sistema de gestión del desempeño. Uno es mejorar el desempeño y el otro, tomar medidas. Porque a raíz de los resultados de la gestión del desempeño, yo puedo, por ejemplo, premiar a alguien que lo hace bien, puedo castigar al que lo hace mal, eventualmente, y tal como dice la lámina, incluso un mal desempeño de una persona podría conducir a su expulsión de la organización. O sea, yo podría despedir a alguien fruto de que el resultado de su trabajo no es el adecuado. Yo soy de la idea, y eso se los quiero transmitir, que es mejor enfocarse en mejorar el desempeño, por lo menos en una primera etapa. Porque cuando está mezclada la mejora del desempeño con las decisiones, con estas medidas administrativas que digo yo, que es despedir a alguien, promoverlo, etc., es muy difícil obtener la información.
Entonces, quizás lo que uno debería promover dentro del mundo de las organizaciones es que existan sistemas que permitan mejorar el desempeño, y una vez que eso esté bien afinado, quizás complementarlo con esta segunda parte, que es cómo tomamos decisiones o cómo se justifican ciertas decisiones que toma la administración respecto a las personas. Pero ojo, una de las cosas que nos permite un sistema de gestión del desempeño es mejorar el desempeño. Los sistemas de gestión del desempeño no existen para el punto 2 y 3, existen para mejorar el desempeño. Eso es lo primero. Pero cuando uno ve el mundo público, se da cuenta que las personas tienen mucho foco en esto, en las decisiones que se van a tomar a raíz de la gestión del desempeño. Y esa inquietud que tienen en general los funcionarios públicos o los representantes incluso de las asociaciones de funcionarios, uno podría preguntarse si son lógicas, y uno va a darse cuenta que cómo está diseñado el sistema son evidentemente lógicas esas inquietudes. Entonces, ¿por qué realizarla? Bueno, nos permite también tomar decisiones justas y válidas. Lógicamente, aquellas decisiones que se basan en un sistema de gestión del desempeño tienen un grado menor de arbitrariedad que una decisión que se toma sin consultarlo, ¿cierto? Yo podría despedir a alguien por quizás que me cae mal. En cambio, cuando esa decisión está fundada en la calificación que tuvo una persona en un periodo de tiempo determinado, probablemente esa decisión es más legítima que aquella que fue sujeto de una arbitrariedad. Bueno, ¿permite justificar desvinculaciones? Sí, lógicamente las personas que tienen menor calificación deberán tender después de un plazo determinado de tiempo a abandonar la organización o ser quizá reubicada en otras funciones dentro de la empresa, cosa que adecuar quizás su perfil a donde puede desarrollar un mejor rendimiento. Y cuando uno ve las evaluaciones de desempeño, también es posible observar que ciertas deficiencias podrían ser subsanadas mediante la capacitación. Por ejemplo, si una persona está mal evaluada en los tiempos de respuesta y a la persona, por ejemplo, su función es digitar documentos o hacer cartas o cualquier tipo de cosa así, bueno, uno podría decir a lo mejor la persona necesita una capacitación que le refuerce y le permita a lo mejor ser más veloz en la redacción de los documentos. Por lo tanto, uno podría capacitar a las personas en función de los resultados de la gestión del desempeño. Más sofisticado podría ser, por ejemplo, una jefatura que tenga mal evaluado su liderazgo. Quizás esa persona podría hacer un curso de herramientas de liderazgo, cosa de subsanar aquellos puntos donde está débil. O sea, efectivamente la gestión de desempeño nos puede conducir a identificar necesidades de capacitación y desarrollo. ¿Qué puedo hacer con los datos de gestión del desempeño? Fuera de que ya vimos algunos aplicativos, ¿cierto? Pero ¿con qué otros subsistemas de los sistemas disponibles en gestión de personas uno puede aplicarlo? Por ejemplo, en planeación de recursos humanos uno podría identificar aquellos lugares donde tenemos quizás personal menos calificado y planificar en el futuro contratar más personas objeto de reforzar esos equipos de trabajo. Quizás donde hay menores resultados de desempeño, nosotros podríamos contratar más personas, podríamos incorporar personas con otras capacidades, etc. Reclutamiento y selección, hay dos fuentes que podrían aplicarse. Una es que, por ejemplo, si nosotros sabemos que las personas bien calificadas dentro de nuestra institución son aquellas que tienen determinadas características, podríamos buscar esas características en el mercado. O sea, incorporar las características de las personas que están bien evaluadas en los procesos de reclutamiento y selección. Y otro aplicativo que ustedes ya lo conocen, y si lo conocen pero a lo mejor no lo recuerdan, es que también nosotros podemos evaluar las fuentes de reclutamiento y selección. O sea, nosotros podemos ver que las personas que vienen de una determinada fuente de reclutamiento o que se le aplicaron unas determinadas pruebas de selección, ver cómo es su desempeño posteriormente en la organización. Y con eso nosotros lograríamos validar lo que son las pruebas de selección y las fuentes de reclutamiento. Bueno, capacitación y desarrollo, lo mencionamos, planeación y desarrollo de carrera, en general tiene que ver con identificar aquellas personas que tienen un potencial de rendimiento. Y la gestión del desempeño, naturalmente, nos permite identificar aquellas personas que tienen una gestión sobresaliente. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, quizá aquí están las personas
que en el futuro pudieran asumir posiciones directivas o con la responsabilidad de dirigir equipos de trabajo. Y finalmente, otro aplicativo es que hay una frase que dice que en general uno obtiene lo que recompensa. Bueno, y uno podría establecer ciertos programas de compensación que permitieran a las personas que están bien calificadas dentro de la organización obtener una mejor renta. Por lo tanto, también la remuneración podría ser objeto de estar afectada por los resultados de la gestión del desempeño. Ya nos quedan unos minutitos para terminar este bloque. Un 75% de los administradores profesionales afirman que es posible desarrollar una medición exacta de las contribuciones de un empleado, pero tan solo el 40% considera que en su organización se ha logrado su objetivo. Es decir, la mayoría de las personas creen que es posible mejorar el desempeño a través de herramientas de gestión del desempeño. Pero la minoría ve que eso lo está logrando la organización en la cual trabaja. Y acá, y con esto vamos a cerrar esta parte, vamos a ver el Estado. Y fíjense que estos son los resultados que existen del Estado. Y lamentablemente están hasta el año 2010. Yo estoy seguro que eso no ha cambiado mucho. Estoy seguro, se los puedo firmar. Pero no han seguido publicando. Estos datos así no los han seguido publicando. Entonces, estos son los últimos que publicaron. Y fíjense que el Estado tiene, para calificar a una persona, 4 listas. La lista 1 se llama de mérito. Según el puntaje que tú obtienes en tu calificación, tú puedes ser clasificado en 4 listas. La lista 1 es de mérito. El mérito quiere decir que tú no lo haces bien, lo haces sobre la media. ¿Ya? No es que una persona que esté en lista 1, que es el porcentaje que se ve en esta columna, lo haga bien. Lo que estamos diciendo es que ese grupo de personas lo hace excelente, lo hace sobre una media. ¿Por qué? Porque la lista 2, que establece el estatuto administrativo, se llama buena. Y la buena tiene que ver, en el fondo, para decirlo en palabras simples, con que esa persona desarrolle un rendimiento promedio en la organización. Ya no estamos hablando del mérito, estamos hablando de lo bueno. Y lo bueno uno podría asimilarlo a un promedio, ¿cierto? A lo normal, a lo regular. Y después la lista 3 se llama condicional. Y fíjense que acá ya uno empieza a darle una vuelta a los términos. Porque condicional, ¿por qué ese nombre? Lista 3, tenemos mérito, buena, y después llega una que se llama condicional, es como raro, porque tendría que ser menos de lo esperado, regular. No, se llama condicional. ¿Por qué? Porque está asociado a una sanción. ¿Se acuerdan que yo les dije, no muchos minutos atrás, que nosotros podíamos perseguir el desempeño o las medidas administrativas? Y entre las medidas administrativas están las sanciones. Entonces, se llama condicional porque si yo soy calificado 2 veces en esa lista, me tengo que ir de la organización pública. Aunque sea funcionario de planta. Aunque yo sea de planta y tenga mi cargo de por vida, si a mí me llegan a calificar 2 veces en lista 3, condicional, me tengo que ir. Y fíjense que la lista 4 también tiene el nombre de una sanción, se llama de eliminación. Es decir, si yo quedo calificado en lista 4, también me tengo que ir de la organización. Solamente que acá ya no tienen que ser 2 veces, basta con que quede calificado en lista 4 para que yo me tenga que ir tenga que hacer abandono, ¿cierto?, de la institución. Aunque sea funcionario de planta, en las contratas pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿el funcionario público de planta es inamovible? La respuesta es sí, salvo las calificaciones, porque acabamos de darnos cuenta que si una persona está 2 veces en lista 3 o lista 4, tiene que irse. Y la otra es por sumario administrativo, ¿cierto? Ustedes saben que fruto de un sumario, una persona puede ser destituida. Y cuando una persona es destituida, esto es solamente el dato para que lo tengan, no puede entrar en la administración pública por 5 años. Y si ustedes ven en las noticias hoy día, está el caso de la exalcaldesa de Viña del Mar, que hoy día es concejala, y que en el fondo sale ahí, que fue destituida, y son 5 años que no puede hacer ingreso a la administración pública. Esa es la sanción. O sea, tú dejas tu cargo y aparte no puedes entrar por 5 años. Y ojo que cuando quiera entrar después de los 5 años, hay que elevar una solicitud. No es que se cumplen los 5 años y yo ya puedo volver a entrar. Entonces es un castigo bien severo. Quiero cerrar la idea antes de darles sus 10 minutos de break. Entonces, ¿qué nos está diciendo este cuadro? Con esos porcentajes de lista 1 nos está diciendo que casi todos, porque estamos hablando de porcentaje del 97% en adelante,
Nos está diciendo que casi todos los funcionarios públicos son de excelencia. Ese es el mensaje. Y esta columna nos muestra de estos funcionarios excelentes cuántos tienen puntaje máximo. O sea, ya habiendo quedado en línea 1, en lista 1, perdón, cuántos tienen un 7, por así decirlo. Y nos está diciendo que más o menos la mitad de los funcionarios públicos no solo son excelentes, sino que tienen un desempeño perfecto. Porque un 7 significa que la persona, cuando yo le pongo un 7 a alguien, significa que esa persona no tiene nada que mejorar, pero ya alcanzó la calificación máxima. Por lo tanto, el mensaje es, la mayoría son excelentes y más o menos la mitad son lo más cercano a la perfección dentro del desempeño posible. Si ustedes piensan en los servicios públicos, o consideran los servicios públicos con los que ustedes interactúan, ¿les hace sentido este cuadro? La visión que hay de la ciudadanía respecto a nuestros servicios públicos, ¿es esta? ¿Es que son perfectos o excelentes? ¿Será esa la opinión pública? ¿Será esa la opinión que nosotros tenemos? Porque si eso no es así, lo más probable es que uno debería concluir, oye, ojo que este sistema no está funcionando bien y no nos está entregando información veraz respecto al desempeño de las personas. Esto no es cierto. Uno podría hacer ese juicio. O el otro juicio es decir, mira, en realidad la administración pública de Chile es cercana a la de Finlandia, a la de países nórdicos, en cuanto a la calidad de gente que trabaja y a los resultados que tiene. Entonces, uno tiene que ver qué juicio le hace más sentido. Obviamente que el sentido común nos indica que estos datos no se condicen con la realidad y por lo tanto es un sistema que no está entregando la información. ¿Por qué no entregan la información? Por lo que conversamos en gran parte durante el desarrollo de este bloque. Es que a las personas no les gusta sentarse a conversar del desempeño. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es ponerle a todo un 7 porque con eso yo me evito cualquier problema. ¿Qué supone la gestión del desempeño? Implica una conversación respecto a cómo las personas trabajan. ¿Y cómo yo puedo evitar esa conversación? Si yo te entrego un 7, ¿por qué? Porque yo sé que tú no me vas a reclamar. Por lo tanto, si yo te pongo la nota máxima, yo evito el conflicto. Yo jefe. Yo evito el conflicto si te pongo un 7, porque sé que tú no me vas a reclamar. No importa que tú sepas que la nota está mal puesta, no importa que tú sepas que no hicimos ninguna conversación de desempeño, no importa que no exista un plan de acción respecto a lo que vamos a hacer en el futuro, no importa. El 7 me elimina todo ese problema. Y por lo tanto, eso es lo que termina ocurriendo, y quizás como lo más triste es que las organizaciones también lo permiten, porque esos intereses son individuales, ¿cierto?, del jefe con la persona, pero al final ese, por así llamarlo como problema de agencia entre intereses personales y organizacionales, termina siendo el resultado de la organización. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir que no existe información certera respecto a cómo se desempeñan los funcionarios públicos a nivel de cada uno de ellos. O sea, nosotros sí podemos tener indicadores de cómo funciona cierto servicio público, pero si queremos hacer zoom sobre cómo se desempeñan las personas que allí están, lo más probable es que encontremos estos datos que ustedes están viendo en pantalla, es decir, que las personas lo hacen excelente. ¿Ya? Eso, ¿una pregunta hasta acá? Bueno, qué interesante de esto de sistemas de gestión del desempeño, porque lo interesante es que nos inducen a ver el componente humano dentro de las organizaciones, porque probablemente hay muchos lugares que cuentan con buenas herramientas de gestión del desempeño, que están técnicamente bien definidas, pero quizás el gran tope que tienen para entregar buenos resultados es precisamente lo que acabamos de ver. Las personas, por evitar el conflicto, o por distintas razones, mejor dicho, evitan hacer evaluaciones de desempeño que reflejen exactamente la realidad. Entonces, eso es lo interesante de este sistema, que nos induce a ver que existe ese factor humano dentro de la organización y que va permeando, de cierta manera, los instrumentos que nosotros tenemos disponibles como área de gestión de personas. Por lo tanto, cualquier
herramienta de gestión del desempeño que nosotros nos toque administrar, tenemos que tener presente que existe este factor humano. Y en general, dentro de cualquier decisión que nosotros tomemos que afecte a la organización en su conjunto, también tenemos que tener presente que existe ese factor humano. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces en realidad las herramientas poco valen si existe este factor humano que finalmente las puede en el fondo distorsionar el sentido con el que fueron creadas. No, lo que se trata es simplemente de considerar elementos en el diseño de instrumentos de gestión que incorporen, ¿cierto?, este factor humano del que estamos conversando. Y también hay que ser realista, ¿cierto? Porque cuando uno ve estos datos, dice, oye, pero qué terrible cómo funciona la gestión del desempeño en el Estado. Y pareciera ser como obvio que debería cambiar. ¿Y por qué no cambia si es tan obvio que debería cambiar? Porque yo no soy la primera persona que hace este cuadro. Este cuadro lo deben haber visto, bueno, varios alumnos, creo que lo publicó alguna vez la DIPRES, de la forma que ellos publican los datos, pero hay distintas investigaciones dentro del campo de la gestión de personas en el Estado que también tienen estos datos de gestión del desempeño. Entonces, ¿por qué no cambia si todos estamos viendo que esta realidad no es lo que deseamos tener, no es lo óptimo, ni siquiera se acerca a un estándar normal de lo que uno debería esperar de resultados de un sistema de gestión del desempeño? ¿Por qué creen ustedes que esto no cambia? Dejo abierta la palabra a ver si alguien quiere participar. ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien que se le ocurra una idea? ¿Por qué cuando a veces hay problemas que son tan evidentes, no cambian? ¿Cierto? Esto uno lo podría llevar a distintas cosas, ¿cierto? Hay varias cosas o temas donde nosotros observamos ciertos problemas y decimos, oye, pero es tan obvio que esto, ¿por qué no cambia? Acá es lo mismo, ¿cierto? Este problema de la gestión del desempeño en el Estado no es de ahora. Profe, Dígame, Oscar. ¿puede verse una falta de voluntad pero colectiva? Mira, yo tiendo a pensar, no tengo una respuesta exacta para eso, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que decirte como honestamente. Porque yo creo que es difícil. Porque por más que uno dice, oye, esto está mal, hay que cambiarlo, bueno, hay que cambiarlo. Y cuando tú lo quieras cambiar, te vas a enfrentar a distintos grupos de presión. Porque, ¿qué vas a proponer tú? Vas a proponer probablemente, Oscar, un sistema que refleje mejor el desempeño de las personas. Sí. Y eso va a involucrar que bajen las calificaciones, si eso va a pasar. O sea, si tú tienes un sistema mejor que este, lo que va a pasar es que van a bajar las notas. Y si bajan las notas, la gente va a estar contenta o disconforme con eso. Lo más probable es que esté disconforme. Si es el peor desde otro punto de vista. Claro. O sea, hay gente que le gustaría, sobre todo a la persona que trabaja bien, también se comete una injusticia porque en el fondo está calificada igual que aquella persona que no tiene el mismo nivel de desempeño que ella. Pero ¿qué va a pasar? Que tú vas a enfrentar presiones. Te vas a encontrar con la ANEF, te vas a encontrar con la asociación de funcionarios de los distintos servicios, etcétera, que no van a querer que tú cambies el sistema, porque el cambio que tú traes involucra en el fondo bajar las notas. Entonces, hay grupos de presión. Nosotros señalamos en el bloque anterior que a las personas no nos gusta el conflicto. Cambiar esto es súper conflictivo, Por lo tanto, ¿por qué no cambia? Bueno, yo creo, sin ser el dueño quizás de la respuesta, yo creo que no cambia porque es difícil. Primero, porque es difícil. Segundo, porque es una medida, esto es una opinión muy personal, de mediano plazo. Lo más probable es que si nosotros queremos mejorar el sistema de gestión de desempeño en el Estado, no lo logremos hacer de un año para otro. Probablemente tengamos que fijarnos un plazo para cambiar. Y ese plazo puede ser 4 o 5 años, hasta que tengamos un sistema mejor de gestión del desempeño. Y la administración pública nuestra está enfocada en el corto plazo. Esa también es una opinión súper personal. Yo estos juicios los dejo para que ustedes los tomen y si quieren lo analicen, ¿cierto? Pueden no compartirlo. Cuando digo que está enfocada en el corto plazo es que los gobiernos duran 4 años y los nombramientos de los cargos directivos duran 3. Por lo tanto, hay poco incentivo a tomar decisiones de mediano y largo plazo.
El incentivo como que está puesto en el ahora. Y lo tercero es conjugar que es difícil con que no todas las personas saben las virtudes o los atributos positivos que tiene hacer una buena gestión del desempeño. Por lo tanto, la gente quizás no lo conoce o no lo valoriza y por lo tanto opone a esta valorización de las cosas que nos podría otorgar este sistema, opone el grado de conflicto, opone como decir, oye, me va a traer un montón de problemas, sentado en el sillón de la persona que toma las decisiones, va a decir, me va a traer un montón de problemas, uno, y segundo, yo no voy a ver los resultados, porque probablemente no esté. Entonces ahí se genera un incentivo perverso, y esas son las cosas que pasan en las instituciones públicas, ese tipo de incentivo con este tipo de sistemas diseñados así, y finalmente eso redunda en que nosotros dimos, oye, ¿por qué nadie lo cambia si es tan obvio? Bueno, por estas cosas que yo le he mencionado, por ese tipo de cosas que las cosas a veces no cambian. ¿Alguien me iba a hablar? ¿Rocío? ¿Oscar? No sé. Yo, profe, iba a decir algo, pensé que alguien me iba a hablar. Lo que pasa es que, por lo que usted dice de que es difícil el cambio, bueno, la respuesta fácil ya está obvia. Pero también se podría decir que es difícil este cambio porque el problema de la evaluación del desempeño se desglosa en otros problemas más al nivel micro en la organización. Sí, pues evidentemente existe una dimensión micro en las organizaciones, Oscar, eso es totalmente cierto. Ahora hay herramientas que están en la teoría, que las vamos a ver ahora, que permiten en el fondo destruir este problema de toda la gente calificada con puntaje máximo en la lista más alta. Ahora, si a mí, también me lo preguntan a mí, yo he hecho en algunos servicios cambio en los sistemas de gestión del desempeño, pero también he sido razonable, porque a cada uno tiene que tener la dimensión de lo que es posible hacer versus lo que hay que hacer. Probablemente lo que hay que hacer es hacer un sistema distinto, pero probablemente si a nosotros nos dan un año para mejorar esto, lo más probable es que no logremos crear un sistema distinto. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Tender a que por lo menos dentro, esto es como mi análisis, dentro de la lista 1 hubiera una mejor distribución de las evaluaciones. O sea, prefiero atacar esto. Entre estas dos columnas, yo y Raúl Castro soy partidario de atacar esta. O sea, yo prefiero que primero haya diferenciación entre los puntajes de las personas. Ese es como mi primer objetivo. Porque ahí empiezo a ver que hay personas que lo hacen mejor que otras. Cuando están todos con la misma nota, no tengo ninguna señal, ¿cierto? Estoy demasiado ciego. No puedo identificar ninguna persona que lo hace bien, y como tampoco puedo identificar a aquellas personas que no lo hacen tan bien. Por lo tanto, ese sería como un primer objetivo que yo me propondría, ¿cierto? Como bajar esto y después ver si quiero atacar esto. Porque eso es, en el fondo, eso es para tomar decisiones. Porque vimos que la lista 3 y 4 traían aparejadas ciertas sanciones. Entonces, quizás yo, esto también está dentro del plano de las opiniones, yo podría opinar que a lo mejor a mí no me interesa despedir gente por calificaciones. Y que en el fondo lo que a mí me interesa es ver que las personas que lo hacen bien estén bien calificadas y las que no lo hacen en ese mismo nivel tengan una calificación menor. Y con eso yo ya puedo empezar a trabajar y a gestionar el desempeño de la organización. Quizás es un objetivo posible. ¿Ya? Eso es mi enfoque por lo menos. Después le voy a decir por qué yo no elegiría un enfoque que buscara tomar medidas administrativas. Yo encuentro que primero un enfoque con las herramientas que tiene el Estado muy difícil. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo funciona en el sector público? Bueno, lo primero que ustedes van a encontrar es, por así decirlo, una excusa, ¿cierto? Una gran excusa. Que es que decir, no, en el sector público la gestión del desempeño no funciona porque el sistema es malo. Lo primero que usted va a escuchar. Y si uno es riguroso, se va a dar cuenta de que la gestión del desempeño está establecida en este decreto. ¿Ya? Y este decreto es un reglamento general de calificación. Denme un segundo porque quiero mostrárselos. Quiero abrirlo. Denme un segundito.
Entonces, tenemos un reglamento general de calificaciones. Fíjense que las calificaciones del sector público funcionan de septiembre. ¿Qué están viendo? ¿Ven el PowerPoint o ven el reglamento? El PowerPoint. Ah, ya. Ya, entonces, este reglamento nos indica algunas cosas. Por ejemplo, el periodo calificatorio en la entidad pública va desde septiembre a agosto. Esto lo dice el reglamento general de calificación. Otra cosa importante que nos dice es que el que evalúa es el jefe. Pero el que califica, y esto es como un error típico que pasa en los servicios públicos, el que califica es una junta calificadora. Es decir, el sistema de calificación en el Estado establece que las notas finalmente son registradas por una junta calificadora. Y esa junta calificadora son las 5 primeras jerarquías de cada servicio público, más un representante de la asociación mayoritaria que tiene derecho a voz pero no a voto, y un representante del estamento de los funcionarios. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando al estamento profesional, va a haber un representante del estamento profesional, que va a ser distinto del representante del estamento administrativo, de los auxiliares, etc. O sea, las juntas son las 5 primeras jerarquías, el representante de la asociación mayoritaria con derecho a voz pero no a voto, y un representante del estamento elegido por los funcionarios que sí tiene derecho a voto. ¿Ya? Tiene derecho a voz y a voto. Y el funcionario que tiene más jerarquía es aquel que preside la junta, que en general es un directivo. ¿Ya? Así que así funciona. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que los jefes hacen informes de evaluación del desempeño y es la junta la que los ratifica o no. ¿Por qué existe este mecanismo? Bueno, como el sistema está concebido, con estas sanciones que le mencionaba yo, trata de garantizar el legislador de que exista, por así decirlo, un debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Claro, primero que los funcionarios tienen un representante. Está el representante de la asociación de funcionarios. Entonces los jefes evalúan y después llega eso a la Junta y la Junta lo revisa. ¿Qué pasa cuando la Junta lo revisa? Ocurre que muchas veces el funcionario puede hacer reclamaciones. Entonces puede escribirle una carta directamente a la Junta. Puede escribirle una carta al representante del estamento o puede escribirle una carta al representante gremial. Por lo tanto, tiene una instancia en la cual se pueden revisar los reclamos del funcionario. ¿Y por qué se hace esto? Porque, claro, efectivamente uno en base a las notas con que la persona va a ser calificada, se puede tomar la decisión que esté en lista 3 o en lista 4. Por lo tanto, no califica el jefe legalmente, el que califica es la Junta. El jefe hace la evaluación, que en el fondo es el instrumento con el cual se alimenta la Junta para poner las notas. ¿Qué pasa en la práctica? Que en general la Junta termina ratificando las notas del jefe, salvo que hay un reclamo. Por ejemplo, a mí, yo he presidido juntas calificadoras, por lo menos 3 servicios. Y lo que uno termina haciendo es, claro, como si no hay un reclamo, si está el funcionario y el jefe de acuerdo y no hay nadie que tenga una observación, uno deja la nota que trae del jefe. Eso es como funciona. Y fíjense que igual es un sistema, como están asociadas estas sanciones, que protege bastante al funcionario. ¿Y quiero decirlo con qué lo protege? Primero vimos que tenía la instancia de reclamar en la Junta, al representante del estamento o al gremial. Después que la Junta ya pone la nota, el funcionario puede reclamarla al jefe de servicio. Si el funcionario aún así no está conforme con el resultado de su reclamación, puede apelar a la Contraloría General de la República. Por lo tanto, tiene varios pasos en el cual puede hacer distintos tipos de observaciones a cómo fue calificado. Por lo tanto, un sistema que desde ese punto de vista le da cierta garantía a los trabajadores de que hay un proceso justo detrás. Ya más pensando que eventualmente uno podría caer en estas listas que son de sanciones. Había partido diciendo que una de las cosas que ustedes van a encontrar en los servicios públicos es que dicen que el sistema es malo. Y fíjate que el Reglamento General de Calificaciones nos dice que nosotros podemos hacer un reglamento especial de calificaciones, cada servicio público. Y ese reglamento puede ser hecho en base a cómo el servicio público lo desee, solamente respetando algunas cosas. Primero, aspectos procesales, ¿cierto? Primero, que exista la Junta Calificadora, de que se mide un año de desempeño, incluso uno puede cambiar el calendario.
uno podría medir el desempeño de enero a diciembre, por ejemplo. El Reglamento General de Calificaciones, cuando tú haces tu reglamento especial, te lo permite. Lo único que hay que mantener son las cosas procesales, ¿cierto? Esto de las reclamaciones, los órganos que funcionan, etc. Incluso uno podría definir evaluaciones 360 grados, podría hacer lo que uno quisiera. Entonces, por eso yo le decía que a veces, cuando los servicios públicos dicen que el sistema es malo, yo igual encuentro que es una excusa, porque el reglamento general de calificaciones te permite hacer un reglamento especial, y en ese reglamento especial tú puedes adecuarlo a tu manera. ¿Cuál es el problema? Que igual es engorroso hacer modificaciones al reglamento especial de cada servicio. ¿Por qué? Porque lo aprueban por un decreto que va a tomar razón y firma del presidente de la República, ya lo que primero lo hace súper engorroso, y segundo, que los periodos de calificación son de un año. Por lo tanto, si yo estoy pensando en trabajar este año, probablemente en modificar el reglamento, voy a tener que modificar un reglamento que no esté vigente, es decir, un proceso calificatorio futuro. Probablemente eso me demore 2 años, ¿cierto?, en que yo termine aplicando el reglamento. Porque si yo estoy, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Enrico, termino de hacer el reglamento especial de calificaciones de mi servicio, la primera semana de septiembre ya empezó el proceso nuevo, por lo tanto ya no podría cambiarlo, tendría que cambiar el que viene en septiembre del otro año. No sé si me quedó bien explicado eso, pero en el fondo es lento y es difícil, pero tengo que decirles también que la mayor parte de los servicios públicos tiene un reglamento especial de calificación. La mayoría lo tienen, definieron su propio instrumento calificatorio. Yo creo que el problema es que quizás esos instrumentos no están actualizados. Yo creo que por ahí puede haber otra disonancia. Ya, pero este decreto que está ahí, 1825, del año 98, es ese Reglamento General de Calificación. ¿Tiene incidencia sobre la carrera funcionaria? Sí, nosotros vimos que las personas en los estamentos administrativos y auxiliares ascendían por la antigüedad que tenían y por cómo estaban calificados, ¿cierto? Por lo tanto, este sistema de evaluación del desempeño tiene incidencia en la carrera funcionaria. Lo otro es que un sistema jerárquico de evaluación, en general lo que propone el Reglamento General de Calificaciones es que el que evalúa es el jefe. Acá no existe la evaluación 360 grados, ni entre pares, ni la autoevaluación. El que evalúa es el jefe. Propone ciertos factores y subfactores de evaluación y esto se ha ido complementando, y yo creo que eso ha sido evidentemente positivo, con lineamientos y orientaciones que ha dado la Dirección Nacional de Servicio Civil respecto a cómo hacer este proceso. Por lo tanto, ahí las vamos a revisar bien rápido, pero hay cierto avance. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿quién? Yo. ¿Se escucha bien? Se le corta un poquito, pero yo lo entiendo. Voy a apagar la cámara. Bueno. ¿En las municipalidades también funciona así o tienen algún reglamento especial o algún decreto de ley especial? Es distinto, pero lo que yo entiendo es que es parecido. No sé si... Porque en general, acuérdense que los funcionarios públicos del gobierno central se rigen por el estatuto administrativo, que ustedes lo deben sobreconocer y deben haber tenido un ramo de derecho administrativo donde les enseñan el estatuto administrativo. Ya, los funcionarios públicos tienen el estatuto municipal, que en general es muy parecido al estatuto administrativo. Por lo tanto, los instrumentos que tienen son similares, no son iguales, pero son muy similares. ¿Ya? Y probablemente también existe la libertad de cada municipio de definir sus herramientas de gestión, particularmente en este tema que es la gestión del desempeño. ¿Le contesto con eso su pregunta? ¿Qué nos dice el servicio civil? Bueno, que en general deberían pasar las siguientes cosas en un sistema de gestión del desempeño. Y estas son algunas orientaciones. Lo primero es que, y esto fue un poco también lo que yo les dije al principio, que tiene que estar orientado a mejorar el desempeño. Miren qué simple, pero tiene que estar orientado a mejorar el desempeño de las personas. Entonces, lo primero de un sistema de gestión del desempeño. Todo lo otro, yo diría que son objetivos importantes, pero secundarios. Segundo, que el desempeño es una responsabilidad individual. Más allá que nosotros tengamos ciertos sistemas de evaluación por equipos de trabajo, nosotros tenemos que concordar que finalmente las evaluaciones del desempeño son individuales y están definidos en nuestras normas de esa manera. Lo tercero es que la jefatura es corresponsable del desempeño de sus colaboradores. O sea, no existe, como se lo mencioné en el bloque anterior, esta disociación
entre el rendimiento del equipo de trabajo y el jefe. Por lo tanto, el jefe tiene que sentirse parte del resultado del equipo de trabajo. Y acá está un esquema para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Que ya creo yo que también lo expliqué, es de cómo funciona el proceso, ¿cierto? En general los servicios tienen 2 informes de desempeño y esos conducen a una precalificación. ¿Qué es la precalificación? La precalificación es el insumo que toma la junta calificadora para hacer la calificación. ¿Y cómo se construye? Bueno, se construye a partir de los informes de desempeño. En general esto, para decirlo bien, es simple. Estos informes de desempeño, que son 1 y 2, abarcan 6 meses cada uno. La precalificación sería el resumen de esos 2 informes. No es tan exacto así, pero entendámoslo así porque es la mejor manera de explicarlo. Tenemos 2 informes que miden 6 meses, más una precalificación, que sería como el informe anual que hace la jefatura y que se lo envía a la junta calificadora. La junta calificadora, cuando sesiona, revisa igual estos 2 informes. Por ejemplo, si la persona tiene algún reclamo, lo que uno hace es revisar los informes de desempeño. Es decir, ya, pero, por ejemplo, el jefe le bajó la precalificación porque la persona no entregó X trabajo a tiempo. Ya, ¿cuándo se lo bajó? Por ejemplo, en enero, ya. Eso debería estar en el primer informe. ¿Está registrado en el primer informe? ¿Sí o no? Y uno va tomando como ese tipo de resguardos, ¿cierto? Para eso sirven estos informes, en el fondo, para ver que la precalificación sea consistente con lo que el jefe le fue comunicando al funcionario en el tiempo. Y finalmente, la junta calificadora puede bajar o subir algunas notas, y esas notas finalmente constituirán la calificación del funcionario. Bueno, y acá están las mismas 4 listas que yo le mencioné. Y según esa calificación, la persona va a quedar en alguna de esas listas. Mire, miremos rápido el reglamento general de calificación. Aquí está. Les quería mostrar algunas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿cierto? Bueno, les cuento un poco este mismo proceso que yo ya les resumí. Y propone algunos sistemas de notas. Esto yo diría que es lo interesante, porque al final estas propuestas de notas son las que toman en cuenta muchos servicios. Primero sugiere notas de 1 a 10. Sugiere, ¿cierto? Porque uno, si no tiene un reglamento especial, tiene que ocupar el reglamento general, pero uno puede, como yo les mencioné, definir su propio reglamento especial de calificaciones y definir un sistema de notas distinto. Por ejemplo, yo siempre soy de la idea de 1 a 5. Esa es mi idea personal. Encuentro que de 1 a 10 es demasiado amplio. Y vamos a ver ejemplos prácticos de por qué podría ser demasiado amplio. Mira, y fíjate que incluso nos dice cómo se clasifican las listas. Y mira los rangos que define el Reglamento General de Calificaciones. Nos dice que alguien que tiene 46 puntos está en lista buena. O sea, llévenlo a notas. O sea, 46 puntos es como que ustedes se sacaran en una nota un 3-2, más o menos, ¿cierto? Para poder hacer lo equivalente. O sea, si ustedes se sacaran un 3-2, estarían en lista buena. Eso es lo que dice ahí. Acuérdense que lo que propone son 100 puntos y 46 está abajo a la mitad. Bueno, y después sugiere las otras listas de condicional y eliminación. O sea, para estar en estas listas hay que hacerlo muy mal. Compartirán ese juicio, ¿cierto? O sea, hay que hacerlo menos de la mitad. O sea, es hacerlo muy mal. Y con todas las instancias de reclamación que hay, es muy difícil que alguien te calificado en esa nota. Pero de verdad que es muy, muy difícil. Y fíjate que nos sugiere ciertas formas de valorar el desempeño, el reglamento. Por ejemplo, nos dice, uno debería medir el comportamiento funcionario. Es una cosa que nos dice el reglamento. ¿Y cómo se mide? Bueno, primero es ver si la persona cumple normas e instrucciones y ver si la persona asiste puntualmente, ¿cierto?, al trabajo. Nos dice que es una manera de medir el desempeño y el comportamiento de la persona. Y fíjate que nos propone un sistema de 1 a 10. Cuando una persona, yo quiero medir la puntualidad, parecía ser como que es muy amplio de 1 a 10. Es la impresión que a mí me genera, como que son demasiado grandes el abanico, ¿cierto?, de notas que uno tiene para ponderar una determinada gestión de una persona.
Fíjate que, por ejemplo, en condiciones personales nos dice que evaluemos el interés de las personas por el trabajo que realizan. Igual eso para mí es llamativo, ¿cierto? ¿Cómo uno puede medir el interés de una persona? Y dice, mide el deseo. O sea, medir el deseo de alguien es algo súper difícil. Yo creo que lo que uno puede medir es lo que una persona hace o no. Yo soy de esa idea. Uno debe tener sistemas de evaluación que vayan a cosas concretas, que midan resultados, que midan evidencia, ¿cierto? Entonces, medir el deseo o el interés parece ser algo súper subjetivo y que si yo lo llevo a una escala de 1 a 10 parece ser como más difícil de medir. O sea, ¿cómo yo mido que una persona está en nivel 7 o 6 de deseo? De deseo por el trabajo que realiza o por perfeccionarse. Es algo súper complejo. Bueno, estos son más objetivos, ¿cierto? O más observables, quizás. El rendimiento, porque nos están diciendo que midamos calidad, perfecto. Y si la persona hace el trabajo que se le encomienda. Pero hay algunos, ¿cierto?, que parecieran que no son tan simples. Este del interés, del deseo, me parece que no es tan simple. Y yo siempre me hago esta pregunta. ¿Uno debiera medir si la persona cumple las normas e instrucciones? ¿O eso es objeto de sanciones? Porque cuando una persona no cumple ni las normas ni las instrucciones, lo que pasa es que recibe una sanción. Por ejemplo, si yo cometo una falta de la probidad, lo más probable es que sea objeto de un sumario y me sancionen por eso. Entonces, pregunta, ¿debiera medir las normas y las instrucciones? Es algo que también es debatible. Me parece que hay cosas más objetivas que evaluar. Entonces, ¿se acuerdan que revisamos de que para quedar en lista 3 o 4 hay que hacerlo súper mal? Ya, pero si usted llega a la hora, no importa lo que haga, pero llega a la hora y cumple las normas de instrucción, o sea, no comete ninguna falta, ya tiene como casi asegurada la lista 2. Eso es lo que le quiero decir un poco. Entonces, ¿vale la pena enfocarse en sanciones? Yo digo que no, porque basta con que una persona llegue a la hora, esté sentada y no haga nada malo para que ya automáticamente empiece a estar ya muy cerca de la lista 2. Entonces, por eso les quería mostrar el reglamento. Y volvamos. Eso respecto a cómo funciona en el Estado la gestión del desempeño. Ahora vamos a ver rápido algunas cosas generales del sistema. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, un aspecto importante que nosotros mencionamos es la comunicación. Y dijimos que esa comunicación tenía que ser oportuna. En el lenguaje de la gestión del desempeño se llama retroalimentación. O sea, cualquier libro que ustedes lean o cualquier guía del servicio civil que hable de la gestión del desempeño les va a contar o les va a señalar que tiene que existir un espacio de retroalimentación. Y ese espacio es un espacio de conversación en el cual el jefe y el funcionario conversan respecto al desempeño. Y nos permitiría, según lo que dice acá la lámina, una mayor alineación a los objetivos organizacionales, una mayor objetividad en el proceso y mayor claridad en el rol y las tareas que tienen que desarrollar las personas. Se puede realizar en cualquier época. Lo que se recomienda es que cuando se hacen los informes de desempeño, el jefe se junte con la persona y converse respecto a su evaluación. O sea, lo que uno trata de hacer es ligar la evaluación del desempeño, la formalidad de completar este formulario de gestión del desempeño con la retroalimentación. Es decir, cuando exista el informe, el jefe tiene que sentarse con el funcionario a conversar respecto a los resultados de ese informe. Nosotros deberíamos ser capaces, en un proceso de evaluación del desempeño, de lo primero identificar metas de desempeño. Yo les decía que una de las cosas importantes que las personas siempre requieren es saber qué es lo que se espera de ellas. Es muy difícil que alguien pueda cumplir un estándar de resultados si no conoce cuál es el estándar que usted está esperando de ella. Por tanto, lo primero que tiene que tener un sistema de gestión del desempeño es, de cierta manera, definir las metas que se deben alcanzar. ¿Y qué es importante cuando uno identifica las metas de desempeño o define los criterios? Hay varios enfoques, ¿cierto?, dentro de la literatura para evaluar el desempeño, y uno nos dice que, por ejemplo, uno podría medir rasgos de personalidad, es decir, si las personas tienen ciertos atributos o no. Por ejemplo, yo podría medir si una persona es empática. Por ejemplo, alguien que atiende público. Pero ahí uno debiera medir
como si la persona sonríe, si es amable, o debiera medir, acá viene la pregunta, si la persona soluciona los problemas de aquellas personas que concurren en auxilio de su servicio. Por lo tanto, cuando uno va a rasgos de personalidad, uno puede decir, por ejemplo, que la simpatía es un rasgo deseable para un vendedor, pero hay que ver cómo se evalúa, ¿cierto? Porque en general, cuando uno busca evaluar rasgos, el problema más evidente que va a tener es que esas evaluaciones son subjetivas. Por lo tanto, ¿es posible evaluar rasgos en las personas en gestión de desempeño? Sí, sí, condicionalmente, pero solo cuando están relacionados con las funciones que la persona tiene en su puesto de trabajo. Lo que nosotros siempre hago harto hincapié en eso, lo que nos interesa evaluar es que lo que estamos midiendo esté relacionado con lo que la persona hace. Lo otro que uno puede medir son competencias, es decir, si la persona cuenta con herramientas o atributos para desarrollar un trabajo. Por ejemplo, típica competencia es el liderazgo. Uno podría medir si una persona el grado de liderazgo que tiene. Y el liderazgo, cuando uno lo expresa en términos de competencia, en general está dado por niveles, es decir, en función del nivel de jefatura que tengo, es el nivel de liderazgo que se me exige. Por lo tanto, uno ahí sí podría medir competencia, ¿cierto? Dentro de un sistema de gestión del desempeño. Otro sistema propone medir el logro de objetivos. Yo creo que esta es quizás la manera más limpia o más aceptable de medir el desempeño. Es decir, si la persona alcanza o no determinado nivel de logros. ¿Cuál es el problema? Que en general no todos los trabajos es fácil definir metas cuantitativas para medir los logros. O cuando uno define las metas, no necesariamente esas metas dan cuenta de la gestión global que tuvo la persona en un periodo de tiempo. Y otra manera de medir es medir el potencial de mejoramiento, es decir, cuánto la persona eventualmente es lo que podría mejorar dentro de las labores que realiza. Entonces tendríamos estas 4 formas, ¿cierto?, de establecer un sistema de gestión del desempeño. Después de que uno define el qué, tiene que decir quién lo hace. Y en general hay varias maneras, ¿cierto? Uno tiende a pensar siempre que es el jefe el que mide el desempeño de una persona. Pero eso no necesariamente es la alternativa más óptima. O sea, en general es el jefe el que tiene el mejor conocimiento del desempeño de la persona, pero eso no significa que esa evaluación no se pueda complementar con otro elemento. A veces los jefes también tienen problemas para medir el desempeño. A veces no están calificados para hacerlo. Cuando los sistemas de gestión del desempeño están fuertemente ligados a sistemas de recompensa y sanciones, los jefes también tienen favoritismo y pueden querer premiar a personas que a lo mejor no tienen un buen desempeño, pero pueden querer premiarlas por un tema de cercanía personal o de amistad y calificarlas bien. Por lo tanto, no necesariamente, si bien yo creo que es la opción preferente, no necesariamente es la opción perfecta. Igual, la evaluación de desempeño hecha por los jefes también tienen problemas. Pero, no obstante esos problemas, sigue siendo la más aceptada y la más usada por los distintos tipos de organizaciones. Fíjense que otra manera de evaluación es que te evalúen los subordinados. Y la evaluación de los subordinados es valiosa porque entrega información que muchas veces el jefe por sí mismo no es capaz de obtener. ¿Qué evaluación de subordinados ustedes conocen? ¿Conocen alguno, no? Profe, ¿pero qué se refiere con subordinados? ¿Como los trabajadores nomás? Los que dependen de él. Los que están a sus órdenes. Subordinado igual es como un concepto antiguo, pero... ¿Como el junior? Bajo las órdenes, Paul. Ah, ya. Y la evaluación que ustedes me hacen a mí no tiene a ser como... No puede tener ese componente un poco, ¿no? Como de... Porque lógicamente el que le califico a ustedes soy yo. Eso está fuera de duda, ¿cierto? De hecho, el objeto de eso es que ustedes salgan con ciertos conocimientos y yo los califique esos conocimientos. Pero ustedes también me califican a mí. La universidad también tiene ese mecanismo. Y eso significa que es importante para mí, profesor, que yo mire ese mecanismo, lo observe y trate de cumplir, ¿cierto? Cumpla con entregar la nota en plazo, de hacer la clase puntualmente, de resolver sus consultas, porque en el fondo, para que lo vean de esa manera, esa pauta de evaluación de desempeño que ustedes me van a hacer, me indica a mí cómo voy a ser evaluado. Por lo tanto, ahí hay una guía de los puntos a los cuales yo debería prestar atención. Fíjense que para un jefe también es lo mismo, ¿cierto? En una organización.
Probablemente, si no existiera esa pauta, yo tendría poca información respecto a lo que ustedes piensan de esta asignatura, o de cómo yo lo hago. Por lo tanto, también una fuente de información relevante. Para un jefe es lo mismo, porque en general el jefe es evaluado solo por su jefatura directa también. Pero ¿no sería interesante para el jefe también saber qué es lo que piensan de cómo es como jefe la gente que trabaja con él? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que esa evaluación tiene que estar, quizás no tener un peso tan importante, pero es importante que exista. Y que exista una manera también que la gente que evalúa al jefe no sienta que va a ser castigada por evaluarlo con cierta nota. Hay evaluaciones de colegas, que son evaluaciones entre pares, hay autoevaluaciones, hay evaluaciones de clientes, etc. Hay distintos tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones en 360 grados, es decir, no solo me evalúa mi jefe, ni los subordinados, ni mis pares, me evalúan todos a la vez, y en función de eso yo soy capaz de obtener una nota. ¿Cuál es el contra que tiene la evaluación en 360 grados? Que en términos de la descripción de la narrativa suenan como muy atractivas, es que son costosas, o sea, son sistemas caros, son sistemas burocráticos y que demandan mucho tiempo. Y que también uno puede caer en que finalmente todos se terminen poniendo buenas notas, ¿cierto? Porque como yo sé que mi evaluación está cruzada con la de al lado, con el de arriba y con el de abajo, yo tengo un incentivo, de cierta forma, a no ser tan drástico en la evaluación. Porque si soy muy drástico, puede que también el resto sea drástico conmigo. Esa es como la precaución que hay que tener. Son buenos sistemas, pero en general son costosos y son burocráticos. Las escalas de calificación es nuestro sistema de gestión del desempeño que propone el Reglamento General de Calificaciones y es el sistema que tienen la gran mayoría de los servicios públicos. La escala de calificación es que en el fondo yo defino una nota y defino un comportamiento observado. Por ejemplo, calidad de servicio al cliente. Yo defino que el 7 es aquella persona que se preocupa por dar respuesta oportuna y efectiva a las distintas necesidades del cliente. Y esa persona tiene un 7. O sea, yo defino una nota y defino el comportamiento. Es una escala de calificación. La gracia de las escalas de calificación es que hacen que los sistemas sean comparables. Es decir, son estandarizados. Todas las personas son medidas en la misma escala de evaluación, por así decirlo, en términos del Reglamento General de Calificaciones, son evaluados de 1 a 10. Entonces, yo puedo comparar a todas las personas, puedo sacar promedios, puedo comparar distintos equipos de trabajo, etc. Bueno, existe estándar en laboral, que es bien parecido a las escalas de calificación, pero acá lo que se define es un resultado esperado del trabajo. Por ejemplo, podría ser un sistema, por ejemplo, de venta. Uno podría esperar que se hiciera de tal manera o siguiendo tal procedimiento, siguiendo tal guía, etc. Entonces lo que uno espera es que la persona se comporte de acuerdo a la pauta que definió la organización. Y fíjense que acá hay dos bien interesantes que apuntan a que el jefe, al problema que hablamos, revele la información de cómo se desempeñan los funcionarios de su equipo de trabajo. Uno es el sistema de clasificación. Un sistema de clasificación es aquel que me obliga, por ejemplo, si tengo 10 personas a mi cargo, que clasifique del 1 al 10. O sea, que escriba quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto, así sucesivamente. Es decir, el sistema de clasificación busca romper la lógica de que la persona no diga quién lo hace bien y quién lo hace mal. Y fíjense que esto que está en la teoría, que está en la literatura de gestión de personas en materia de evaluación del desempeño, apunta precisamente a este factor humano, que nosotros hablamos de cómo a los jefes no les gusta dar a conocer el verdadero desempeño de las personas. Por lo tanto, uno es la clasificación. Otro es la distribución obligatoria. Si ustedes tuvieron estadísticas, van a acordarse, ¿tuvieron ya estadísticas? Me imagino que sí, que hay distintos tipos de distribuciones. Bueno, la distribución más clásica de casi todas las cosas que uno ve es la distribución normal, que es esa famosa, la campana de Gauss. ¿Qué nos dice esa campana? Que en el fondo en la escuela, en términos de gestión del desempeño, estaría la gente que lo hace muy bien, la gente que lo hace promedio sería la parte de la campana, y la gente que lo hace mal sería la otra cola de esa campana. Y en general esa campana se corresponde con casi todas las cosas que uno observa. En general, en lo que uno ve, la mayoría de la gente somos promedio, hay unos pocos que son excelentes y unos pocos que tienen un desempeño menor a lo esperado. Eso es como lo lógico, por algo se llama distribución normal. Entonces, lo que obliga
este sistema de distribución obligatoria es hacer un sistema de distribución normal en el desempeño. Es decir, yo puedo, por así decirlo, dentro de mi equipo de 10 personas, calificar a 2 como excelente, 2 como mal, y las otras 6 personas irían al medio de la campana, por decirlo en términos bien ejemplificadores. Por lo tanto, estos dos sistemas de clasificación y distribución obligatoria buscan en el fondo revelar quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Y lo otro es medir el resultado. El clásico ejemplo es, por ejemplo, sistemas de producción por pieza producida, los vendedores por número de ventas, etc. Más problemas que uno podría tener en la evaluación del desempeño. Déjenme ver cuántas láminas me quedan, porque tengo que ser capaz de terminar gestión del desempeño. Bueno, lo primero es que los evaluadores no necesariamente están preparados para evaluar el desempeño de las personas. Esto lo abordamos, ¿cierto? Lo primero es que no son objetivos necesariamente. Lo segundo es que existe lo que se llama la indulgencia y la exigencia. Es decir, algunas evaluaciones son muy duras y otros son muy indulgentes, son muy blandos para evaluar. Entonces empieza a existir esa disparidad de criterios dentro de la organización. O sea, dentro de las organizaciones hay evaluadores muy severos y evaluadores que son muy permisivos. Y cuando eso pasa, es que las personas empiezan a reclamar también. ¿Por qué a mí me pone malas notas y el jefe que está al lado pone puras buenas notas? Como el típico reclamo. Entonces, si bien las notas, por ejemplo, en un sistema de escalas de calificación son comparables, también uno tiene que ponderar que los criterios de la jefatura no siempre son iguales. O sea, alguien puede poner un 5 y ese 5 puesto por otro jefe puede ser un 7. No sé si me explico de esa manera. Entonces, lo que uno hace ahí es capacitar a los evaluadores, cosa de tratar de llegar a un consenso entre lo que significa cada nota. Lo otro se llama tendencia central, es decir, los evaluadores también, cuando tienen sistemas que les restringen evaluar demasiado positivamente a la gente, tienden a ponerle a todos la misma nota, bajo la misma lógica de no hacerse problema. Existe otra cosa que se llama el síndrome del comportamiento reciente, que para decirlo bien resumido, es por ejemplo que los trabajadores saben que en una evaluación del desempeño que se aborda un periodo de 6 meses, lo más probable es que los últimos meses pesen más que los primeros meses. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de acordarnos los 6 meses por completo de evaluación. Entonces, es más probable que las notas reflejen el último comportamiento que los primeros comportamientos. Y es la típica teoría que cuando se acerca la Navidad los niños se empiezan a portar mejor. Bueno, eso también tiene que ver con teoría del comportamiento reciente. O sea, el niño sabe que si se porta bien ese mes, es probable que el regalo sea mejor. Esa es como un poco la creencia. Y los papás también juegan con eso, porque a uno le decían que hiciera más cosas, que ayudara en la casa, y uno tendría a hacerlo más porque sabía que estaba cerca la fecha de la Navidad, que sería como el premio, por así decirlo. En la evaluación, esa misma lógica también ocurre. Bueno, y prejuicio y manipulación, nosotros dijimos que los jefes podían tener cierto incentivo para premiar a algunas personas que de manera arbitraria, o sea, podría decir, cuando los sistemas conducen a premio, conducen a sanciones, los jefes podrían hacer eventualmente un mal uso del sistema. ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, la manera de hacerlo bien, y acá debería cerrar, yo creo. Sí. Es primero que los criterios que definamos en nuestra herramienta de gestión de desempeño esté relacionado con el puesto de trabajo. Es decir, nosotros tenemos que medir cosas que efectivamente son objetivizables y son parte de las funciones que la persona realiza. O sea, no medir atributos, no medir simpatía, no medir empatía, no medir cosas que uno no pueda relacionar con los resultados que la persona obtiene fruto de su trabajo. Lo segundo es que tienen que existir expectativas de desempeño. La persona tiene que saber lo que se espera de ella. Si no, es imposible, si la persona no sabe cómo se le va a evaluar y qué es lo que se espera, que pueda adecuar su comportamiento a ese estándar de desempeño. Lo tercero, que se dice estandarización, en el fondo es que el sistema permita comparar resultados. Nosotros dijimos, por ejemplo, que en un sistema de escalas de calificación se ocupan las mismas notas. Se ocupa, por ejemplo, de 1 a 7 o de 1 a 10. Y eso hace que sea comparable. Es un sistema estándar, ¿cierto? Tiene las mismas notas. Que se aplique en el mismo periodo de tiempo. Que tenga conceptos similares. Y que, por ejemplo, si 2 personas realizan las mismas funciones, sean evaluadas con el mismo instrumento. Eso hace que finalmente el sistema esté estandarizado. Es decir, se aplican iguales procedimientos, iguales herramientas e iguales funciones.
Otro punto es que los evaluadores estén capacitados. Hay un rol que tienen las unidades de gestión de personas o el departamento de gestión de personas, que es capacitar a los evaluadores. Primero, para que conozcan bien el instrumento y sus fines. Segundo, para que sepan cómo comunicarse con los funcionarios. No todos los jefes tienen la habilidad de comunicarse de manera apropiada con la gente. Aunque parezca increíble, no toda la gente tiene esa habilidad o no sabe cómo hacerlo. Entonces, una parte del trabajo que tienen que hacer estas unidades de gestión de personas es capacitar a los jefes, capacitarlos sobre el instrumento, establecer criterios comunes, definir qué significa cada nota, etc. Bueno, comunicación abierta, lo vimos, tiene que existir un sistema de revisión del desempeño, es decir, formalidad, fechas en las cuales nosotros nos sentamos a hablar sobre el desempeño, y tiene que existir un proceso adecuado y que sea conocido por las personas, es decir, como lo vimos en el Estado, que quizá es un sobreproceso o tiene demasiados pasos, pero existe un proceso donde hay instancias de apelación, donde hay instancias de reclamación, donde uno puede ir incluso a un organismo externo, existe una junta calificadora, o sea, tiene que haber un proceso que garantice que estas evaluaciones de desempeño, estas notas, finalmente sean justas, reflejen de la mejor manera posible o se acerquen de la mejor manera a la verdadera realidad del desempeño. Eso, después lo otro que me quedó eran las entrevistas, pero ¿qué es lo importante en la entrevista? Cuando uno hace el proceso de reglamentación con una persona. Que uno sepa que primero es una conversación de trabajo, o sea, lo que se va a hablar es efectivamente sobre el desempeño de la persona. Por lo tanto, cuando eso está claro, lo que uno tiene que dejar de lado son las apreciaciones personales. O sea, yo no puedo decirle a alguien algo que pueda ser interpretado como una crítica a la persona, sino que la conversación tiene que estar relacionada con los resultados que la persona obtuvo en un periodo determinado y evitar hacer un juicio personal, porque esa manera ayuda a que la conversación se centre en lo que ocurrió y no en quién es la persona, porque eso naturalmente sobrepasa el límite, ¿cierto?, del trabajo y el estándar ético que tiene cada una de las personas que trabaja. Por lo tanto, eso es importante y que, claro, eso se haga con adecuado, elogiar aquellas cosas que están bien, decir apropiadamente aquellas cosas que están mal, etc. Hay personas que a veces preguntan si uno tendría que ser como más enérgico o menos enérgico cuando hace este tipo de reglamentaciones. Por ejemplo, voy a decir algo, levantar la voz en algún determinado punto de la entrevista, etc. Yo siento que la manera apropiada de comunicarse es primero ser calmo, ser tranquilo, y lo segundo, ser sí directo y franco. Yo creo que esa es la comunicación que es más útil para mejorar el desempeño. Porque si el jefe se altera y le grita a la persona, a otra persona también justamente, también le puede gritar, se puede sentir agredida, se puede producir un quiebre personal, etc. Por lo tanto, cuando uno hace estos procesos, lo que tiene que cuidar harto son las formas. Las formas sí importan en temas de gestión del desempeño. Y una manera de estar tranquilo, ser claro y referirse exclusivamente al desempeño de la persona y no a atributos de la misma persona. No sé si ahí me explico, pero ese debería ser como el comentario, y el consejo, perdón, el consejo en general es que la comunicación siempre se haga de manera tranquila, por más que a lo mejor lo que estemos diciendo pueda ser incluso fuerte, o sepamos que va a tener como un impacto alto en la persona, pero siempre se ha dicho de la manera apropiada y con buenas, respetando las formas que son adecuadas respecto al proceso. Eso, estimados, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ya, nos queda una clase más, los veo la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.